¿Sabes que el alemán es la lengua más sexy del mundo? Te lo demostraré. Wenn wir morgen eine Waschmaschine in Wuppertal kaufen, können wir später unsere Wäsche waschen. Una lengua en la que hagas esto tiene que ser sexy. Y es que el alemán tiene 2 letras para representar este sonido. Y el origen de esta es súper interesante. Pues a mí no me gusta la W. Es una letra nueva que no debería estar en el alfabeto español. Hola, buenas tardes. Lamentablemente, la W ha sufrido mucho bullying en el español. Y creo que es hora de parar esto. Y solo se podrá hacer si conocemos el origen de esta letra. Oye, ¿pero qué hace que una lengua sea sexy? Y, por cierto, ¿se escribe sexy con Y o con I latina? Se puede escribir de las 2 formas. Depende de si lo quieres hacer bien o mal. No, en serio, desde el punto de vista académico se pueden escribir las 2. Con Y sería la voz inglesa, entonces tenemos que escribirlo con cursiva. Y con I latina se escribe en redonda, o sea, normal. ¿Y por qué tú has escrito sexy con Y en el título? Por el SEO, Dorotea. La gente no escribe sexy con I latina y yo quiero que la gente encuentre este vídeo. Bueno, vale, ¿qué hace que una lengua sea sexy? Bueno, yo, como en todas las lenguas, tengo un C2 también en alemán. Así que, en mi no tan humilde opinión, te diré que el alemán es una lengua muy sexy. Pero espera un momento, antes de entrar en este tema tan interesante, seguramente te preguntarás cómo aprendí alemán. Pues la verdad es que no. Lo aprendí viviendo en Alemania y hablándolo, claro. El problema es que yo trabajaba como profesora de español y hablaba en español todo el día. Así que encontré una forma fácil de practicar desde casa. Podría haber ido a un curso presencial y conocer a gente, pero hacía frío y tampoco me gusta tanto la gente. Así que empecé a usar italki. Uy. Este vídeo ha sido patrocinado por italki. Nunca os voy a anunciar algo que no haya probado o que no me haya gustado. italki es una plataforma en la que puedes buscar profesores de muchísimas lenguas. Yo lo empecé a usar bastante durante la pandemia, no tanto para aprender, sino para no olvidar las lenguas que ya había estudiado. Así que me puse una clase de inglés, otra de alemán y otra de italiano a la semana. Y está genial también como complemento a cualquier curso que estéis haciendo para poner en práctica lo que estáis aprendiendo. No solamente tiene profesores particulares certificados, sino también tutores de la comunidad, que normalmente son más baratos y está genial para hablar. Además, otra cosa que tiene muy guay es la comunidad que creas. Puedes ponerte en contacto con gente que esté aprendiendo tu lengua y podéis hacer tándem. O sea, intercambio lingüístico. Así fue como yo conocí a uno de mis mejores amigos, Pulkit. Él vive en la India y empezó a aprender español durante la pandemia. Desde entonces, hacemos una llamada a la semana y hablamos media hora en inglés y media hora en español. Ahora italki quiere motivar a sus alumnos a cumplir sus propósitos de año nuevo con un año de clases particulares gratis. ¿Cómo? Pues vais al link en la descripción de este vídeo. Hacéis clic aquí, ponéis cuáles son vuestras metas, supongamos que tengo un A1 en alemán y quiero llegar al B1. Y si hacéis la primera clase antes del 7 de febrero, entráis en el sorteo de un año de clases gratis. Bueno, y al tema que nos ocupa. ¿Qué hace que una lengua sea sexy? Pues he estado investigando un poco y habría tanto razones genéticas como ambientales. ¿Genéticas? Pues sí, hay una teoría evolutiva que dice que los acentos extranjeros son más atractivos porque implican una variedad genética en la descendencia. ¿Y las ambientales? Desde que nacemos, el ambiente nos condiciona a que una lengua nos parezca más atractiva que otra. ¿Por qué? Pues por ejemplo por el prestigio que tenga, por los prejuicios, por las asociaciones de los lugares en los que se habla esa lengua. ¿Por qué el francés y el italiano son lenguas tan sexys para mucha gente? Imaginaos una cena romántica en Francia o en Italia. Ya no digo en París o en Roma, digo en cualquier lugar, en un pueblo. Nos viene a la cabeza un sitio súper bonito y súper romántico. Ahora bien, una cena romántica en Guadalajara, por ejemplo, yo no me la imagino. Guadalajara, España, ¿eh? Por otro lado, el alemán no le parece una lengua sexy a mucha gente, pero ¿es realmente por la lengua en sí? Yo que he vivido en Alemania os puedo decir que antes de aprenderla tenía un concepto similar sobre ella y ahora a mí realmente me suena muy bien. Pero claro, Alemania o Austria no tienen las mismas asociaciones que Francia o Italia. Se relacionan más con la eficiencia, la industria, hacer coches. Es decir, que una lengua no suena sexy por sí misma, sino por las asociaciones del lugar en el que se habla. Claro, pero desde mi punto de vista, totalmente subjetivo, creo que sí que hay algo intrínseco en las lenguas
que las puede hacer muy sexys. El hecho de que el alemán tenga dos letras que representen un sonido en el que te tienes que morder el labio como una persona totalmente seductora y, ¿por qué no?, traviesa, hace que sea una lengua muy sexy. Pero hay muchísimas lenguas que también tienen ese sonido, no con la W, pero sí con la V. El italiano, el inglés, el catalán, el portugués. Bueno, vale, pero ¿sabías que en alemán la V se puede pronunciar como una F? Eso solo lo puede tener una lengua traviesa. A ver, un momento. Antes has dicho que en alemán el sonido V se representa mediante la W y mediante la V. Pero ahora dices que la V también representa el sonido F. Bueno, la W se pronuncia como V. Y la V se puede pronunciar también como V o como F, como nuestra F. ¿Por qué? Pues hay una teoría. Podría ser porque en el alto alemán medio, es decir, lo que se hablaba desde el año 1050 hasta el año 1350 y de donde viene el alemán moderno, en algunos dialectos el sonido de F se sonorizó. O sea que pasa a... ¿vale? Se sonoriza. Nos vibra la garganta. Y para representarlo se escribió como una U, porque la V todavía no existía, que es la letra que normalmente representa este fonema. Repito, el fonema V. Posteriormente, el alemán moderno perdió esta sonoridad, pero mantuvo la grafía V. Y desde entonces se pronuncian con las palabras originalmente alemanas y con las extranjeras. Pero esto, la verdad, es que no tiene mucho sentido. Primero, es muy raro que una consonante pase de sonora a sorda. Vale, un momento, repito. Una consonante sonora es aquella que cuando la pronunciamos nos vibran las cuerdas vocales. Y una consonante sorda, pues en la que no nos vibran. Y lo normal es que las consonantes se sonoricen. O sea, que pasen de sordas a sonoras y no al revés. Esto pasa por presión. Las consonantes están rodeadas de vocales, que son sonoras, y por eso tienden también a sonorizarse. P, t, k, sordas, porque no nos vibra. En latín pasan a b, d, g, sonoras, porque vibra la garganta, en español. ¿Es imposible que ocurra lo contrario? No, pero es raro. Precisamente es lo que ocurrió del indoeuropeo al germánico. Todas estas consonantes oclusivas que en indoeuropeo eran sonoras, se volvieron sordas en el germánico. Y también pasó con la S en español. Casa, con S sonora, pasó a casa, con S sorda. Si queréis saber más sobre las oclusivas sonoras del indoeuropeo que pasaron a sordas en el germánico, os recomiendo buscar en Google Ley de Grimm. Y sí, es uno de los hermanos Grimm, que eran lingüistas. Bueno, ¿y por qué la W ha sufrido tanto bullying en el español? Recordamos que en latín clásico existía la U, bueno, la V. Cuando era mayúscula se escribía una V y cuando era minúscula se escribía una U, pero sonaba como nuestra U. Y esta letra servía para representar el sonido que tiene la W inglesa. A partir del siglo II después de Cristo, esta U empezó a labiodentalizarse, por lo que empezó a tener un sonido más de V, labio-diente. Incluso para algunos hablantes más de V, que es el sonido que tiene en español nuestra B o nuestra V cuando está entre dos vocales. ¿Qué tiene que ver todo esto con la W? Pues realmente nada. ¡Que no! Como este sonido cambió, ya no servía esta letra para representar el sonido de la W inglesa, por lo que los escritores del anglosajón o inglés antiguo, o los escritores del alto alemán antiguo, del que viene el alemán moderno y que se hablaba entre los años 750 y 1050, empezaron a escribir VV en mayúscula o UU en minúscula para representar este sonido. Si pronunciamos estas dos letras juntas, el sonido que obtenemos es el más similar al de la W inglesa. Y por esta razón decimos W en español o W en inglés. Pero la cosa no termina aquí, porque representar este sonido mediante dos Vs o dos U's solo pasaba en los primeros textos del anglosajón. Después, este sonido se empezó a representar mediante una runa, la runa Win, que se adaptó al alfabeto latino como una P. A partir del siglo XI, con la conquista de Normandía, se volvió a representar este sonido mediante el alfabeto latino, con dos Vs
o dos Vs. Así que para el siglo XIV ya había tomado el lugar de la runa Win. Además, también se usaba este dígrafo para representar nombres germánicos en el latín medieval. Un dígrafo son dos letras que representan un solo sonido. Por ejemplo, en español tenemos la CH, la LL, la QU, la GU. El paso de esto a esto es gradual, a medida que lo iban escribiendo los escribas, valga la redundancia. Oye, pero entonces en alemán la W también se pronunciaba como en inglés. ¿Por qué ahora se pronuncia como W? Bueno, el por qué no te lo puedo decir, pero este cambio fonético ocurrió en el alto alemán medio. Es decir, el alemán que se hablaba entre los años 1050 y 1350. Esta es la fecha que se ha puesto por convención, pero es muy probable que en el año 1049 y 1351 se hablará también la misma lengua. ¿Y en español? ¿Cuándo se empieza a usar la W? A partir del Renacimiento empiezan a venir términos de otras lenguas, términos que tienen la W. Pero a pesar de que esta letra viene de la combinación de dos letras latinas, tiene bastante rechazo. Y por eso en préstamos antiguos se adaptó el sonido y la escritura por el de la V, como por ejemplo la palabra butter, que viene del inglés water. La W no se incluyó en el alfabeto hasta 1969 para usarse en préstamos recientes de palabras anglosajonas, ahora con una pronunciación que se asemeja más a la de nuestra G. Y precisamente por esta razón sigue sufriendo bullying. Y lo podemos ver en una palabra muy importante: whisky, que entró en el diccionario en 1984. O sea, cuando ya estaba la letra W en el alfabeto, y entró como alternativa a la voz inglesa whisky. Así que dejemos de acosar esta letra y brindemos con un whisky.